Buenos días, buenas tardes, perdón, estimados estudiantes de desarrollo organizacional de los cursos por encuentros sabatinos de Upoli Ruiz Rivas. Es un placer estar con ustedes nuevamente y hoy vamos a ver la siguiente unidad, la segunda unidad, conflicto y negociación. Esta unidad es muy interesante porque sabemos que donde hay personas hay conflictos. Y es muy importante saber gestionar los conflictos de manera adecuada a fin de que no dañen a la organización. Entonces, espero que vamos a explicar los contenidos que vamos a abordar ahora y espero que los aborden de manera profesional. Sé que a ustedes les ha costado un poco amoldarse al horario de clase en la tarde, pero miren, esta clase es muy importante. Ayuda a tratar con las personas. Como les dije la otra vez, si ustedes sienten que no aprenden, eso sería terrible. Entonces, ustedes tienen que esforzarse por poner en práctica estos contenidos cuando estén trabajando para una organización. Recordar lo principal. Dicen que si uno se acuerda del 3% de lo que uno ha aprendido en la universidad, uno es un excelente profesional. Entonces, yo tenía un maestro que decía una frase muy importante, que no solo hay que pasar por la universidad, sino dejar que la universidad pase por uno. Entonces, estén dispuestos a aprender cosas nuevas, chicos. Que sinceramente, pues cuando uno está dispuesto a aprender, ya ha logrado más de la mitad del camino. Bueno, para no atrasarnos en esto, porque el internet está bastante inestable desde el huracán, entonces les diré que vamos a colocar 3 videos en la semana de hoy. El primero es este, el video introductorio a la clase, que es bastante pequeño, pero el segundo es solamente una explicación de qué es un conflicto y cómo se puede evitar. Y el tercero es cómo se manejan los conflictos, ya, y los 5 pasos para gestionarlos. Entonces, ese es el tercero. Ahora, quiero desde ya hacerles una aclaración. El tercer video, cómo se manejan los conflictos, cómo se gestionan, los 5 pasos para gestionarlos, te dice que no es correcto evitar los conflictos. Y esto no es que sea una contradicción a lo que aparece en el segundo video, que es cómo evitar los conflictos, sino que lo que trata de decir el maestro del tercer video es que cuando tú no te has preparado para evitarlo y surge un conflicto, entonces ignorarlo no da resultado. A eso se refiere que con un conflicto no se puede evitar. Entonces, pero sí, vamos a aprender ahorita y en el primer video de que sí se pueden evitar los conflictos, ya con adecuada comunicación, con proveer los recursos necesarios y lo principal, con una planificación. Entonces, bueno, vamos a reconocer nuestros objetivos, es distinguir entre los tipos de conflictos y exponer las formas de negociación para resolver, para gestionar conflictos. Bien, entonces empecemos con que esto de resolver los conflictos laborales es una de las cosas más difíciles por las compañías, nunca es fácil. Sin embargo, nosotros debemos de tratar de hacerlo, ¿verdad? Y así uno aprende. Ningún marinero ha podido lidiar con una tormenta si no ha estado en ella.
Entonces, vamos a aprender la teoría, pero en realidad uno aprende más cuando surgen conflictos en una organización donde uno trabaja y uno puede hacer algo para resolverlos. Entonces, entender esos conflictos, los principales tipos de conflictos y la forma de prevenirlos, nos ayudará a encontrar soluciones y estrategias técnicas dinámicas para desarrollar en las empresas. Un conflicto empresarial es una situación en que hay individuos u organizaciones con intereses contrapuestos que entran en oposición. Esa confrontación puede ser verbal, incluso, pero también puede ser física. Entonces, si nosotros pensamos en ejemplos de conflictos, vamos a hallar en el campo de la religión, en el campo de la política, en el campo de las sociedades. Por ejemplo, el racismo es un problema de conflicto. Entonces, en el cual vamos a encontrar dos o más grupos enfrentados por alguna razón. Entonces, ¿y cuáles son estas razones? Pues ahí entramos en las causas de los conflictos laborales. Como les dije, este video lo vamos a tratar de hacer pequeño y por favor vayan anotando cuáles son las causas de los conflictos de trabajo. Claro que pueden ver este video varias veces, ¿verdad? Bueno, la causa número 1 para que haya un conflicto es por los recursos. Entonces hay conflictos por recursos. Puede ser de que tengamos recursos limitados. Entonces, cuando hay recursos limitados, pues lógicamente, si vas a hacer un pastel y solo tenés 3 huevos y se necesitan una docena de huevos para hacer un pastel, entonces hay un conflicto entre quien te ordenó hacer un pastel y entre el que lo hace, ¿verdad? Tú le vas a decir, no tengo suficientes recursos. ¿Y qué pasa si otras personas necesitan los mismos recursos? Entonces, ese tipo de problemas surgen cuando hay un conflicto por recursos. El segundo, eso es muy común en Nicaragua, muy común, bastante común en las universidades, por ejemplo. Una de las causas por las cuales entran en conflicto la parte administrativa y los docentes de planta fija e incluso horaria dentro de las universidades es por la escasa participación en proyectos de investigación. Pero ¿por qué hay pocos proyectos de investigación? Porque las universidades no tienen recursos para los maestros que están en proyectos de investigación. En países desarrollados hasta hay periodos sabáticos, es decir, periodos en que el maestro dispone de salario y se dedica a la investigación y no participa en docencia en ese momento, sino que está haciendo su investigación. Aquí eso no existe. Entonces, ¿por qué? Por falta de recursos. Entonces surge el conflicto de que se presentan pocas investigaciones y la empresa le reclama al empleado. Segunda causa es el conflicto por estilos. Entonces, comprenderán que cada uno de nosotros tiene diferentes estilos para hacer las cosas y eso de diferentes estilos, de que a mí me gusta de esta manera, pero a ti te gusta de aquella y a mí no me gusta esa forma como estás haciendo las cosas, entonces puede generar conflictos laborales si no se tienen en cuenta los estilos a la hora de formar equipos y asignar roles de trabajo. Por decir algo, en una empresa puede ser que a alguien le guste trabajar de forma descentralizada y delegar funciones, mientras que a otros les gusta centralizar y tener mucho control. Entonces, ambas formas, como hemos estudiado en el campo de la administración, ¿se acuerdan? La teoría X, la teoría Y. Entonces, ambas formas pueden dar buenos resultados y el asunto es simplemente un problema de estilo. Entonces, pueden surgir conflictos serios porque a alguien no le gusta el estilo de
hacer las cosas, en este caso un estilo de dirección de parte de una de las partes. La tercera causa es el conflicto laboral por un asunto de percepciones. A veces una misma cosa puede ser vista de manera distinta por parte de las personas. Es decir, hay confrontaciones que tienen como causa simplemente el punto de vista. ¿Ya? Entonces, esto puede verse agravado cuando hay una cadena de comunicación informal muy elaborada en las organizaciones. En pocas palabras, hay chismes. Ya, cuando hay una guerra de chismes y hay grupos territoriales en las organizaciones, las confrontaciones por percepciones, es decir, por puntos de vista, es muy dañina para la organización. Puede ser que un administrador asigne un grupo a hacer determinada tarea y entonces viene este grupo y puede pensar, nos están asignando esto porque, ¿saben por qué? Porque piensan que no lo vamos a hacer bien y nos van a correr. Entonces el objetivo de este bandido es corrernos. Mientras que otro grupo asignado con el mismo trabajo pudiera ser que hasta se sienta motivado porque lo asignaron a hacer eso. Entonces, comprenden, es un problema no de estilo, no de recursos, sino de percepción, de pensar de forma distinta ante una misma acción. La causa número 4 es el conflicto laboral por metas. En una empresa, pues, todos sabemos que existen varias metas u objetivos y a veces estas metas u objetivos pueden generar un conflicto entre ellos. Por eso es muy importante que los superiores estén de acuerdo a la hora de fijar las metas y objetivos empresariales, las estrategias, porque lo que queremos es que todos trabajen en base a las mismas metas, todos trabajemos en base a los mismos objetivos. Las metas, por tanto, deben de ser claras, no deben de ser ambiguas y debe de haber una buena comunicación para saber si se está trabajando en función de las metas. En pocas palabras, han oído la expresión nosotros por aquí y ellos por allá. Entonces, cuando hay metas distintas, cuando no se trabaja con el mismo objetivo, inmediatamente surge el conflicto. ¿Ya? Entonces, los objetivos deben de ser claros. Si los empleados de una organización perciben que el objetivo es satisfacer a los clientes de una forma que lleguen al deleite por el producto y el servicio relacionado con él, entonces van a trabajar en función de lograr eso. Y inmediatamente cuando se desvían de eso, cuando alguien genera un problema para un grupo de clientes, entonces se sabe que se está desviando de la meta. Entonces, pero esto pues causa conflicto cuando hay empleados que piensan que pueden humillar, ganarle a un cliente. Veamos, es un ejemplo, ¿verdad? Pero pueden haber varios tipos de conflictos por meta. La causa número 5 es el conflicto laboral por presión. Todo ser humano tiene problemas emocionales y uno lidia de manera distinta con estos problemas. Hay personas que cuando trabajan bajo presión se estresan y empiezan a trabajar mal. ¿Qué se puede hacer cuando en una empresa se puede evitar trabajar bajo presión? Entonces no trabajes bajo presión. Sé flexible con los periodos en que se tiene que entregar los trabajos. Es decir, las fechas límites de entrega, uno puede ser flexible y así se evita trabajar bajo presión. Pero ahora viene el asunto. Hay cierto tipo de empresas en que sí, trabajar bajo presión es muy importante. Entonces, mira, si estás en una cadena de comida rápida, sabes lo que vas a trabajar bajo presión. Que lo importante es servir una comida en 5 minutos. Pero si estás en un restaurante francés de 5 estrellas, en que los críticos llegan de manera furtiva a comer, a ser comensales,
Entonces, la decoración, el arte en la preparación de alimentos es muy importante y trabajar bajo presión no es una opción. Entonces, hay que comprender en qué tipo de trabajo se puede presionar y en qué tareas se puede presionar para evitar un conflicto. La causa número 6 es el conflicto laboral por roles. Meterse donde no te están llamando, donde no te incumbe. Es decir, cuando un empleado ejerce tareas que no corresponden a su rol dentro de la empresa, inmediatamente surgen conflictos porque ¿qué tenés que tocar mis documentos? ¿Qué tenés que sentarte en mi escritorio? ¿Qué tenías que hacer eso si eso me compete a mí? Entonces surge el conflicto. Entonces ese tipo de conflicto es por roles, conflictos laborales por roles. La causa número 7 es el conflicto por valores. Y esto es muy importante. Cada empleado dispone de sus propios valores personales. En ocasiones, esos valores son contradictorios a los de otro empleado. ¿Cómo se puede lidiar con esto? La empresa debe de establecer sus propios valores y debe de infundírselos a sus empleados. Debe de ser impregnado el empleado por los valores. Ayer me di cuenta, estaba leyendo, estaba viendo el internet, en que un empleado de una empresita de reparación de automóviles encontró 2 sobres con la liquidación, el 13º mes, las vacaciones de 2 pobres empleados dentro del microbús. Es decir, había un asalto y estas personas, para evitar que se les robaran eso, metieron sus sobres dentro del microbús, pero los ladrones bajaron a las personas y se llevaron el microbús sin saber con el dinero. Entonces, cuando lo dejaron abandonado, el dueño del microbús llegó, se llevó el microbús a un taller y allí el empleado encontró los sobres. Pudo habérselos quedado, pero saben, él dijo, no, así no trabajamos aquí, aquí somos honrados. Entonces, y los sobres fueron devueltos a sus dueños. Tú sabes la alegría de encontrar tu 13º mes, tus vacaciones y tu liquidación, porque los habían corrido a los pobres ese día y llevaban ese paquetito con su dinero y los recuperaron. Entonces, ¿por qué? Debido a los valores de un empleado que en esa empresa tenían personas honradas y eso era una política. Entonces, cuando hay eso, hasta en una pequeña empresa, un lavado, yo llegué a un lavado y que dice, vamos a revisar su vehículo un momento, miren, la guantera anda esto y ta. Me dijeron esto, entonces ahora vamos a proceder a lavar con su carro. Se puede esperar o puede irse y volver dentro de 20 minutos. Entonces, pero la empresa tiene como política, ¿verdad? Cierto tipo de comportamiento que trata de que los empleados los adquieran. Bueno, y eso me lleva al otro tipo de conflicto. Cuando, así como alguien puede violar los valores de la empresa y surge un conflicto, así también alguien también puede violar políticas de la empresa. Y esa es la siguiente causa. El conflicto laboral por políticas de empresa. Cuando las políticas de empresa no están bien definidas, no están bien puestas de forma clara, entonces puede surgir una incoherencia entre lo escrito y lo que se hace en la organización. Y esto inmediatamente va a reflejar un conflicto, va a dar lugar a un conflicto. Y uno de los más serios, porque han oído ustedes decir que no es nuestra política tratar así a las personas e impedirles la entrada a nuestro lugar por cuestiones de raza o por cuestiones de apariencia, no bla, bla, bla. Entonces, esto es cuando se violan las políticas de la organización, entonces los empleados pueden dar lugar a conflictos tremendos. Estos son los tipos de conflictos en una organización. Piensen en todo lo que genera eso. Y ahora piensen en el tercer video. Este es el primero.
Van a ver ahora el segundo, el señor de edad avanzada que les va a hablar en un fondo negro y que les va a explicar que cómo es un conflicto y cómo la planificación puede evitar un conflicto. Entonces, es razonable por todo lo que hemos aprendido ahorita. Pero después vamos a ver un tercer tipo en el cual te dice, los conflictos no se pueden evitar. Entonces, acuérdense, no está queriendo decir de que siempre pueden haber conflictos, no, se pueden evitar realmente, se pueden evitar. Por ejemplo, si pones recursos suficientes y asignados, entonces los conflictos por recursos no van a existir. Si las políticas, los valores están bien definidos, los conflictos por políticas y valores no van a existir. Ya, entonces, y así sucesivamente. Pero aún así pueden surgir conflictos. Y cuando se den, entonces ignorarlos, es decir, como que si no existieran, no es una solución. A eso se refiere el señor del tercer video. Y entonces, y ahora viene cómo gestionarlo. Eso, pues, de eso va a hablar. Esa es la parte más importante del tercer video. Entonces, fue un placer estar con ustedes. Hoy vamos a abordar estos asuntos de forma teórica con 3 videos pequeños, pero el próximo encuentro vamos a resolver varios casos de conflictos organizacionales y vamos a gestionarlos. Por eso es importantísimo que ustedes vean estos videos y aprendan los 5 pasos de gestionar recursos y aprendan cómo la planificación puede evitar recursos. Entonces, el próximo sábado, con los casos, lo primero que vamos a ver es, ¿se pudo evitar esto? ¿Cómo? Y eso, para eso te va a servir este video, que es el primero, y el segundo. Y el tercero, perdón, y lo segundo que vamos a ver es cómo podemos gestionar este conflicto, cómo podemos entrar a la etapa de negociación y qué haría usted si fuera el gerente. Entonces, para eso te va a servir el tercer video de hoy. Bueno, fue un placer. Espero que no se me hayan aburrido. Y los otros 2 videos, les advierto, el segundo video es bien teórico, pero es de 5 minutos. Es bien teórico, un poquito, tómenlo con un café, pero es de 5 minutos. El segundo, que dura media hora, ese es bien bonito. Ya, bien bonito. No es aburrido. Ya, y lo más importante son los 5 tipos de cómo gestionar los conflictos. Gracias. Pasen un feliz sábado.